excepcionales. Hoy les traigo 4 métodos: el método Orton y Gillingham, el método McGinnis, el método Peabody Rebus y el método Sounds, que es uno de los métodos pues que menos divulgación pues tiene. Hay muy poca información, pero yo le tengo los enlaces y otros materiales donde pueden obtener información adicional sobre este método Sounds. El primero que vamos a estar viendo es el método Orton y Gillingham. Este método pues está dirigido a estudiantes con dislexia. Pues el doctor Samuel Trey Orton junto a la doctora Anna Gillingham, ¿verdad?, educadora y psicóloga, y junto a este señor que era neuropsiquiatra y patólogo, pues entonces estudiaron factores que influían en el fracaso del aprendizaje de la lectura y la escritura y las dificultades del proceso del lenguaje para trabajar a ver cómo podían desarrollar estrategias para trabajar con estudiantes con dislexia. ¿Okay? También luego de que una de las cosas bien particulares que tuvo este método fue que tuvo mucha divulgación y ellos pues obviamente, como la señora Gillingham pues era una educadora, pues entonces inclusive capacitaron muchos maestros, recopilaron información y publicaron muchos materiales de enseñanza. Así que de este método pues vamos a encontrar muchas cosas en el internet, ¿verdad? Y también muchos libros publicados. ¿Okay? Por eso es que existe la Academia de Orton y Gillingham, ¿verdad? Dice que durante el último medio siglo el enfoque de este método Orton y Gillingham ha sido la intervención más influyente, diseñado expresamente para remediar, como les dije, los problemas del procesamiento del lenguaje de los niños y adultos con dislexia. ¿Okay? Así que esta Academia de Orton y Gillingham es una organización no lucrativa educativa creada desde el 1995 en el estado de Nueva York por la acción de la Junta de Regentes de la Universidad del Estado de Nueva York, en nombre y por cuenta del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. ¿Okay? Y como les había indicado, pues están comprometidos y dedicados en servir mejor a las personas con dislexia. Pero vamos a ver primero qué es dislexia. Es muy triste que la dislexia es una de las condiciones pues que, ¿verdad?, son un poquito más transparentes, a pesar de que muchas personas digan, bueno, pues es obvio, la dislexia es muy fácil de identificar. Pues no precisamente. Hay muchos niños que se gradúan y han tenido esta dificultad y no ha podido ser diagnosticada. Una cantidad bien grande de estudiantes que nunca fueron evaluados para conocer de que lo que tenían pues era una dificultad que se llama dislexia. Así que la dislexia pues es la dificultad en el uso y aplicación de la lingüística y códigos simbólicos, letras que forman sonidos del habla o símbolos numéricos que representan números y cantidades. Así que ellos tienen dificultad en la aplicación de estos símbolos, ¿okay?, de procesar estos códigos simbólicos, como dice aquí. Esa dificultad a su vez se va a reflejar en el uso del lenguaje, que incluye tanto el hablado. Muchas personas piensan que solamente el escrito, pero no, también se expresa en lo hablado, y la comprensión. Así que no es resultado de un daño neurológico, sino que es producto del desarrollo neurológico, ¿okay?, del desarrollo. La dislexia es común en las familias y varía en niveles de intensidad. Para detectar los tipos de dislexia nos centramos en las diferentes dificultades que afectan al niño. ¿Okay? Algunos tipos de dificultades, pues problemas de organización visoespacial, ¿verdad?, que estas son las que proliferan de diferentes dificultades de la psicomotricidad,
problemas de integración de los símbolos visuales con los símbolos fonéticos del lenguaje, dificultad para convertir en el reconocimiento de un fonema, ¿verdad? Un sonido a un fonograma, que es la representación visual, dificultades de la comunicación social e intelectual que resultan del retraso general del lenguaje. En el salón de clases, un maestro puede detectar una sospecha de dislexia haciendo leer a un niño, por ejemplo, en voz alta, pidiéndole que nos cuente algún acontecimiento previamente narrado por él o lo que ha leído. También en términos de la lectura o escritura podemos ver el desconocimiento de letras de menos letras, adiciones, omisiones, repeticiones, inversiones, cambios de línea, lectura con falta de ritmo, ausencia de puntuación y entonación, dificultades en sílabas compuestas, palabras largas o nuevas, o sea, como uniendo palabras, o con acumulación de dificultades de pronunciación, dificultades para distinguir, por ejemplo, entre la G y la J, esos dos fonemas, o la C con la S y la Z, confusiones en letras simétricas, que esto es bien común, la D, la B, la P con la Q, la D con la P, que al comienzo del desarrollo del lenguaje y de la lectoescritura, pues se pueden presentar en niños que no tienen dislexia, pero los niños que no tienen dislexia lo van a poder sobreponer, mientras que los niños que sí tienen dislexia, pues van a insistir, ¿verdad?, con esta confusión en las letras simétricas. También letras de pronunciación que sean similares las pueden confundir, como la M con la N, la M con la P, la B con la P o la B con la M. Así que esto es bien común. Otras dificultades en niños mayores, pues aquí indica que típicamente inician la lectura de una palabra larga y acaban con otra que aparentemente se inventan. Esto ocurre mucho en niños un poquito pues ya de 8 o 9 años. Esto es debido a que por falta de agilidad y práctica no hacen la adecuada previsión de lo que viene a continuación, porque no son ya buenos lectores y entonces no pueden como predecir, no pueden predecir lo que viene después, y entonces pues al final pues se lo tienden a inventar. Hay que acompañarlos al leer y corregir con suavidad sus errores para que puedan hacer un aprendizaje correcto y reestructurar sus hábitos. En los niños mayores pues esto es bien una situación un poquito delicada, porque si esto puede causar algún tipo de frustración para el niño mayor, y pues puede ser un motivo para que el niño decida dejar la escuela. ¿Okay? En la escritura, cuando se le pide que escriba de una manera espontánea, generalmente se producen estos fenómenos. 1. Dificultad inicial para imaginar la historia, o si la ha imaginado adecuadamente, se siente incapaz de expresarla por escrito o está reacio a hacerlo. También consume mucho tiempo antes de iniciar los trabajos, como que no encuentran cómo comenzar. A veces es preciso también sugerirle los temas y el cómo expresarlo, o sea que tienen que ir de forma bien guiada. Muchas veces necesitan tiempo excesivo para escribir su relato, para escribir una oración, un párrafo, y puede tardar de 15 a 20 minutos para escribir 2 líneas, aunque esto es un caso, pues, por ejemplo, un ejemplo bastante extremo. La escritura en sí puede ser indicativa por el tipo de letra, la mayor o menor disgrafía. Muchas veces un estudiante que tiene dislexia pues manifiesta este fenómeno que se llama disgrafía. Pues algunas personas le dicen disgrafía, yo he escuchado también disgrafia, pero siempre nos acentúan, así que es disgrafía. Entonces la disgrafía pues entonces pueden
se puede corregir o se puede mejorar, pues está mirando a ver si el estudiante está viendo, si está cogiendo bien el lápiz. Se pueden practicar con ellos la forma de hacer los óvalos de las letras, porque como piensan de esta forma, los estudiantes con dislexia pues la expresan, ¿verdad? Tienen una letra pues muy, muy particular, ¿verdad? Escribiendo un poquito al revés o con unas proporciones no adecuadas, entonces pues a eso le llamamos dislexia. Así que el estudiante, como está haciendo un esfuerzo sobrehumano, ¿verdad? En el caso de ellos, pues van a fatigarse con más facilidad y se van a estar cansando. Bien. Lo más importante en la aplicación del método Orton-Gilligan, que vamos a estar viendo aquí, es el conocimiento y la experiencia del docente en seguir los pasos de este método. También tienen que estar corrigiendo significativamente el aprendizaje de idiomas y los problemas de procesamiento que surgen a partir de la dislexia. ¿Okay? El enfoque utilizado con antelación y por profesionales altamente cualificados con toda probabilidad ha de eliminar los problemas de la lectura y escritura. Esto es lo que indican los proponentes del método Orton-Gilligan, que con mucha práctica y ellos apuestan mucho a la intervención temprana para que no sea, para prevenir, ¿verdad?, de antemano problemas de la lectoescritura. Este método tiene un integrante multisensorial porque muchas personas tienen problemas con la memoria visual y auditiva en el aprendizaje del lenguaje. Vamos a estar viendo por qué. Implica la enseñanza directo de los sonidos de las letras, así que tiene un componente, ¿verdad?, del método fonético, como vimos anteriormente. Cómo se producen los sonidos de la boca, va a estar atendiendo ese factor. Cómo se producen los sonidos en la boca y la garganta y cómo se escriben las letras. ¿Okay? Es que vamos a estar trabajando de la fonética al fonograma. ¿Okay? Se enseña fonética en una forma lógica, secuencial, cuidadosamente organizada, que comienza con simples símbolos de una letra, un sonido, y progresa a través de diagramas, diptongos, sílabas, raíces y combinaciones. ¿Okay? Cada concepto nuevo se basa en el material aprendido previamente y por eso es que se dice que es progresivo. ¿Okay? Y así que es acumulativo. Así que el estudiante tenemos que tener la certeza en la parte del avalúo de que el estudiante pues no se nos va quedando atrás, porque al ser acumulativo pues es importante que el estudiante refuerce constantemente y no haya lagunas, porque cada vez se va haciendo un poquito más complejo. Este método, que también se le llama método cognoscitivo, y por eso es que cae dentro de los métodos analíticos, se le enseña a pensar por medio de los problemas del lenguaje cuando lee y escribe en lugar de adivinar. Se enfatiza en sí, sabe las reglas, se enfatizan en las reglas y o generalizaciones que gobiernan su uso. Este enfoque cognoscitivo de Orton-Gilligan elimina todas las conjeturas de la lectura y la ortografía y ayuda a los estudiantes disléxicos a desarrollar el aprendizaje de la lengua, ¿okay?, a la vez de que desarrolla la lectoescritura. La enseñanza es individualizada, ya que no hay dos personas iguales, como debería ser con todos los métodos. El ritmo de aprendizaje es tan rápido como el estudiante pueda, pero tan lento como se deba. Es emocionalmente sano porque trata al estudiante de una forma pues muy positiva, ¿verdad? Reconoce a los estudiantes, se le anima, motiva mucho al estudiante y pues toma en consideración la sensibilidad y trata también de trabajar con la ignorancia de algunos padres o educadores que tienden a estar comparando estudiantes, de que tú vas lento, de que te estás quedando atrás, cómo es que tú no entiendes. Este método toma muy en cuenta pues esas variables, ¿verdad?, dentro del contexto emocional, ¿verdad?, del estudiante. La metodología del método de Orton-Gilligan utiliza la fonética, como dijimos,
y acentúa los estilos de aprendizaje del estudiante. Vamos a suponer un estudiante que sea más visual, el maestro ya está tomando en consideración los estilos de aprendizaje del estudiante, si es visual, si es más auditivo, si es más sinestético. Y este enfoque alfabético de Gilligan procede enseñando primero los sonidos de las letras, así que parte un poquito como el fonético, una a una en forma multisensorial. Luego el niño ve la letra, ¿verdad? El niño escucha la letra, el niño ve la letra, oye el sonido que representa, traza la letra de acuerdo a ciertos movimientos de la mano y luego escribe. Así que por eso es que dice visual, auditivo y sinestético. El niño ve la letra, oye el sonido que representa, traza la letra de acuerdo a ciertos movimientos de la mano y luego escribe. Se le tiene que dar mucho énfasis. Los niños, si tienen dislexia, pues en la forma en que se agarra ese lápiz. La enseñanza comienza centrándose en la estructura de la lengua y se mueve gradualmente hacia la lectura. Se van presentando de 1 a 2 letras por día siguiendo un estricto orden. ¿Ves? Como pues por ejemplo, algunos métodos empiezan a, e, o, u, pues este método comienza, se va a seguir este estricto orden de tal y como se presentan aquí estas letras. El método es adecuado para la enseñanza diferenciada. Ya dijimos que se tiene que usar de una forma individualizada en grupos pequeños o individuales o en los salones de educación e inclusive en salones de educación general. Es conveniente para la enseñanza en el programa preescolar, escuela elemental e intermedia, en la secundaria o en la universidad. Pues también tenemos adultos que están aprendiendo a leer y escribir, así que puede aplicar para cualquiera de estos niveles. El enfoque ha sido probado y sigue siendo uno de los principales métodos que se utilizan con las personas con dislexia y está orientado a aquellos estudiantes que se encuentran entre los grados de 3º a 6º y que tienen una inteligencia promedio o superior, tienen una agudeza sensorial esperada, tanto visual y auditiva, tienen tendencia a invertir las letras y las palabras o la escritura, lo que le llamamos escritura de espejo. Tienen dificultades de pronunciación, no logran aprender la lectura y el deletreo con los métodos ordinarios de la escuela y los métodos de visualización de palabras, e incluso cuando estos métodos se refuercen con procedimientos de trazo. Así que este método pues es remedial, lo podemos utilizar con estudiantes pues que no pudieron alcanzar con uno de los métodos tradicionales y vamos a trabajar de una forma diferenciada o en grupos pequeños o individual. Aquí le puse algunos ejemplos nada más de lección diaria. Dice que una lección diaria utilizando este método suele durar entre 45 a 60 minutos y que se requiere 7 pasos. Examen de examinar las letras y los sonidos desarrollados, la introducción de nuevos fonogramas, que son los símbolos y su sonido, la lista de cada una de las palabras previamente aprendidas para leer en voz alta, que como es acumulativo, pues se va a repasar lo anterior, el dictado de nuevos fonemas y sonidos aprendidos, el dictado de palabras utilizando solo los fonogramas estudiados, dictado de las oraciones con fonemas estudiados y lectura de cuentos cortos con los fonemas estudiados. ¿Okay? Vamos a seguir por aquí. Vamos a aclarar, ¿verdad? Que yo sé que he utilizado la palabra fonema y la palabra fonograma y entonces pues quería la presentación de fonemas casi siempre nos los ponen en estos brackets diagonales, ¿verdad? Y el fonema adentro para explicar de que se está refiriendo al fonema, ¿verdad? Que es por el sonido. Así que la palabra fonema se refiere a los sonidos, mientras que la palabra fonograma se refiere pues más a la letra que representa ese sonido. Quise hacer esa distinción para estar claros.
Aquí les tengo otras actividades de enseñanza del método. Explica que este método es sensorial, ¿verdad? Por lo tanto requiere actividades táctiles. Pues por ejemplo podemos estar utilizando seleccionar un fonema que se va a enseñar, por ejemplo la M, enfatizar que el fonema M se llama M, pero su sonido es Para darle al niño la experiencia táctil se puede escribir en una alfombra grande, dibujar la letra M, hacer movimientos exagerados. El estudiante memorizará y recordará ese movimiento cuando vaya a escribir la letra. También se puede utilizar lija, papel de lija para trazar en su dedo la letra, con plasticina o arcilla para formar la letra M. Trazar en la libreta la letra M, repetir su sonido cada vez que la escribe, etcétera, etcétera. También está el uso de los cuentos, leerle un cuento donde se enfatiza el fonema que estamos estudiando ese día. Crear un cuento corto con los estudiantes utilizando los fonemas aprendidos. También se pueden preparar tarjetitas con sílabas estudiadas y entregar a los estudiantes para que formen palabras con ellas, así como un poquito de juego, etcétera, etcétera. Ese es el método de Orton Gillihan y como les dije, hay mucha información de este método y está enfocado para estudiantes con dislexia. El próximo método es el método McGinnis. Tiene unas cosas también del método Orton Gillihan y ustedes van a ver unas cosas que se parecen, ¿verdad? Pero cada uno de los proponentes de estos métodos pues pide de que trabajemos con sus métodos paso a paso, y ustedes cuando estén mirando, ¿verdad?, las necesidades individuales de un estudiante podrían tomar una cosa de uno y otra cosa de otro de los métodos, así creando un método más bien ecléctico. Aquí tenemos a la autora, que es la señora Mildred McGinnis. Dice que fue la pionera en el 1922 en el campo de corrección del habla, ¿verdad?, con el diagnóstico de afasia congénita en niños y en el desarrollo de técnicas efectivas en la enseñanza de estos niños, ¿verdad? Estamos hablando de estudiantes con diagnósticos de afasia. Afasia, pues los niños que tienen afasia, al igual que personas con demencia senil, lóbulo frontal, personas que como que tienen una parte del cerebro tiene algún tipo de dificultad para hacer como un retrieve, ¿verdad?, en términos semánticos de las palabras, ¿okay? Ese proceso de traer, ¿verdad?, una imagen de un concepto y encontrar en el lexicón del estudiante, encontrar cómo se llama ese objeto, ¿verdad? Es un poquito más lento que el resto de los niños. Por eso es que a ella se le llama el método McGinnis, también se le llama el método de asociación. ¿Okay? Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje fonético que es multisensorial, diseñado para estudiantes con necesidades o retos más significativos del lenguaje y el habla. ¿Okay? Lo que busca es enseñar a estos estudiantes a comunicarse verbalmente a la vez que se les enseña a leer y escribir, que definitivamente pues estos estudiantes tienen a su vez han tenido algún nivel de problemas en el desarrollo del lenguaje, y ella va a tratar de remediar eso a la vez que les enseña a leer y escribir. Es bien importante, ¿verdad?, este método, porque muchas veces tenemos niños que no hablan mucho o no quieren hablar, y entonces este método pues ayuda, ¿verdad?, también a estos estudiantes que tienen estos retos significativos del lenguaje y el habla. Se le llama método de asociación porque desarrolla y asocia sistemáticamente varias habilidades necesarias en la comunicación oral. No se enfoca solamente, como les dije, en el aspecto de lectoescritura. En los fundamentos de este método
Dice que el aprendizaje del lenguaje receptivo es seguido por la enseñanza expresiva y la producción, el hacer de que el estudiante hable. Es un enfoque concreto que se inicia con la filosofía de usar lenguaje expresivo y repetición como una base para desarrollar habilidades receptivas. Es una enseñanza progresiva que va a partir de lo simple a lo complejo, pero con un elemento a la vez. El estudiante inicia repitiendo, leyendo, escribiendo y escuchando sonidos individuales. Hasta que un sonido se produce automáticamente, no se produce uno nuevo. Hasta que un estudiante no es capaz de producir ese sonido, ese fonema, no se introduce uno nuevo. Dice fomentar el éxito a medida que se va presentando el material en forma gradual. El estudiante desarrolla confianza en sí mismo, se celebran los pequeños avances. Si el estudiante no puede aprender un sonido en especial que se ha enseñado por varias semanas, se sustituye por otro, a lo mejor por uno bastante parecido, y después de algunas semanas se intenta de nuevo. ¿Okay? Dice que debe enseñar sobre el material desarrollado, o sea que refuerza constantemente, y la clave de este método es que es sistemático. Es como que no va a estar perdiendo el ritmo de estar tratando, insistiendo, ¿verdad? A través de diferentes, deteniéndose, moviéndose hasta ver dónde puede responder el estudiante y sin perder en ningún momento pues como que el ritmo. Por eso es sistemático. Dice la forma escrita acompaña todo lo que se enseña. Dice que se puede estar modificando el ritmo al hablar. Podemos ir con estudiantes pues un poco más lento, un poco más rápido, dependiendo de cómo responda el estudiante. El maestro y el estudiante deben hablar lentamente cuando se presenta un material, así que estamos partiendo de que el cerebro del niño está procesando a lo mejor no en el mismo ritmo ¿verdad? Que el resto de los niños. Todos los vocablos deben ir acompañados de un símbolo visual. Se espera que el estudiante pueda reproducir el material enseñado sin ayuda del maestro. En ese ambiente del salón de clases tiene que haber mucha estructura, tiene que haber espacio para la repetición y la similitud. Por eso es que le llaman por asociación. Tiene que haber también esta rutina, dice que la del hogar y la escuela se le tiene que parecer al niño. También los padres, si van a tener un rol, ¿verdad?, en la casa, pues tienen que conocer bien de este método y tratar de hacerlo de una forma un poco parecida a cómo se le está trabajando este método de asociación. Características especiales del método de asociación. Dice pues que incluye la enseñanza multisensorial, auditiva, visual, táctil, motor y cinético como medios de aprendizaje. Esto es bien importante. Este método McGinnis utiliza la escritura cursiva. ¿Okay? Los estudiantes aprenden a leer letra de molde, pero solo escriben en cursivo. Esto es una peculiaridad de este método. Los niños aprenden a leer en letra de molde, pero escriben solo en cursivo. ¿Okay? Y esto tiene una explicación. Dice que utiliza su ritmo lento al hablar para darle tiempo a los estudiantes a que observen el movimiento de los labios y entiendan lo que se está diciendo. ¿Okay? Requiere una articulación precisa de parte del maestro, porque en muchas ocasiones estos niños van a tener la necesidad de mirarle los labios a los maestros para poder entender lo que se le está diciendo. Utilizamos muchos colores para diferenciar, ¿verdad?, en el vocabulario, las consonantes de negro, las vocales de rojo.
Utilizamos azul, ¿verdad? Por ejemplo, en las partes de la raíz de la palabra rojo, en la terminación puede ser azul, los verbos en rojo, los verbos conjugados pues también ponemos la terminación en negro, la raíz en rojo y los plurales pues en verde. Se debe trabajar en una libreta individual al ritmo de cada estudiante. Como verán, este método pues está enfocado en estudiantes que tienen unos retos mucho más profundos en términos del aprendizaje de la lectoescritura. Niveles de enseñanza del método de asociación, dice pues en la producción y memorización de fonemas simples. Se llevan a cabo ejercicios silábicos combinando fonemas en sílabas a través de la lectura y escritura y memorización utilizando, como les dije, los colores. Ejercicios de nombres divididos en sílabas. Se dibujan los espacios debajo del dibujo para que el estudiante lo escriba. Así que trata, ¿verdad?, de ir a la memorización, a la práctica y repetición. Repetición de oraciones simples y preguntas. Desarrollar el vocabulario a través de historias de animales, pues eso se puede hacer. Introducir el uso de pronombres para objetos y cosas. El uso de pronombres personales en historias de personas, preposiciones. Utilizar generalización de conceptos y vocabulario, de cuentos de personas y objetos de la casa, etc. También se pueden utilizar verbos en pasado, utilizar generalización de conceptos y vocabulario. Estos ya son niveles de enseñanza, ejemplos. Aquí nos dice que el método de asociación puede ser implantado en salones a tiempo completo, en salones recurso o ser utilizado simplemente como una intervención terapéutica. ¿Okay? La forma en que se utiliza el método se determina de acuerdo con el reto o necesidad especial del estudiante, que también se puede hacer de una forma diferenciada. Así que, por ejemplo, les dije ahorita de que iba a explicarles por qué en letra cursiva, por qué escriben en letra cursiva. Sé que el método de asociación utiliza también la escritura en letra cursiva, ya que esta presenta las palabras agrupadas. ¿Okay? Por otro lado, el aprendizaje de la letra de molde requiere mayor coordinación ojo y mano. El cerebro, cuando ellos están escribiendo en letra cursiva, está uniendo, ¿verdad?, estos fonemas y es más parecido a cómo las procesa, o es ayudando al cerebro a que lo procese de una forma agrupada en lugar de procesarla de forma separada, que va a hacer énfasis en el problema que ellos tienen, ¿verdad?, que es que no la procesan rápido en el cerebro. Así que con la letra cursiva ya estamos ayudando a que con esos rabitos ellos puedan verlo de una forma agrupada y la procesen más rápido en el cerebro. Así que este método de asociación de Mildred McGinnis incorpora el lenguaje, la lectura de labios y adiestramiento auditivo. Se trabaja en 3 unidades. Cada unidad del programa debe seguir 7 pasos de enseñanza. Primero, la enseñanza del vocabulario, asociación del símbolo y lenguaje escrito, lectura del lenguaje escrito, lectura de labios, repetición oral, identificar el lenguaje a través del estímulo auditivo y estimular la memorización a través de la escritura y, ¿verdad?, la repetición. Aquí hay algunos ejemplos, no las voy a leer todas, pero tienen un ejemplo de cómo podría ser la primera unidad de lenguaje, y también hay un ejemplo para la segunda unidad del lenguaje y aquí hay un ejercicio aplicado para la segunda unidad del lenguaje y la tercera unidad del lenguaje. Así que eso lo pueden ver porque está explicado paso a paso. ¿A quién beneficia este método? A estudiantes con autismo, obviamente afasia. Este método se puede utilizar con personas adultas que hayan tenido algún tipo de, ¿verdad?,
problemas con pérdida o lesiones en el cerebro que entonces le afecte la parte del lenguaje, desórdenes en el lenguaje receptivo y expresivo, problemas de aprendizaje, dislexia, necesidad o reto de audición, déficit de atención, específica con hiperactividad, coexistentes con retos de aprendizaje del lenguaje y lo que les dije, accidentes cerebrovasculares o trauma cerebral por accidente y retos intelectuales que podrían ser de leves a moderados. El método Peabody Rebus, este es el tercer método que vamos a estar viendo. Dice que es uno de los diferentes métodos estudiados para la enseñanza de la lectoescritura. Considera las potencialidades, las necesidades e intereses individuales de los estudiantes. Dice que es imprescindible ofrecer condiciones adecuadas de enseñanza en el diseño del ambiente, la organización y atención inmediata de las necesidades, por lo que es necesario que el maestro se convierta en un buen observador, conocedor de diferentes metodologías, como dice aquí, ya que nosotros no vamos a encontrar dos estudiantes idénticos. ¿Y de qué trata este método Peabody Rebus? Incorpora los jeroglíficos, ¿verdad? El uso de claves, ¿no? Así que se parece un poquito a un método que vamos a ver más adelante, que es el método de jeroglíficos, porque hace uso de dibujos y símbolos como medio de comunicación en sustitución de palabras. ¿Okay? Sabemos que desde los tiempos prehistóricos se utilizaban mucho los símbolos, ¿verdad? Desde cuando no habían métodos, ¿verdad? O sistemas desarrollados de lectura y escritura. Y pues esto era una manera de facilitar la transmisión de un mensaje, ¿verdad? Y que estamos hablando de estos símbolos cuando se encontraban en piedra, tallando en dibujos en madera, en paredes, etcétera, etcétera. Así que dice que la importancia de exponer al niño a diferentes experiencias y ambientes para el desarrollo del aprendizaje, apoyado por muchos teóricos, Chomsky, Piaget, Montessori. Estas experiencias permiten, por ejemplo, la lectura de palabras por asociación de símbolos o pictogramas como el de McDonald's, pues por ejemplo Toys R Us, otros símbolos que nuestros niños pueden reconocer a través de la asociación y la exposición de los mismos. Otros símbolos o signos que los niños pueden ver y que pueden reconocer fácilmente, pues por ejemplo un pare, salida. Y ahora con el acceso a la tecnología, pues nuestros estudiantes se han convertido en unos expertos en la identificación de diferentes tipos de símbolos, ¿verdad? En sus tabletas, en sus teléfonos. Tanto es así que hemos visto casos de personas analfabetas que pueden manejar un teléfono. Y ahora con la tecnología que existe, pues pueden dejar un mensaje. Sin saber leer y escribir, pueden dejar un mensaje, pueden grabarse, hacer muchas cosas que a fin de cuentas logran su objetivo, que es de poder comunicarse. Este método establece que en los procesos de aprendizaje la estimulación de los sentidos es básica. ¿Okay? Por esta razón, la lectura de cuentos en voz alta resulta ser tan importante en las diferentes etapas del desarrollo de los estudiantes. La introducción de presentación de láminas, los juegos con diferentes texturas, los olores, así que esto es bastante multisensorial. Además del movimiento, son esenciales en la enseñanza de los infantes preescolares y escolares. En los siglos XVIII y XIX resurge el uso del rebus como forma de lectoescritura, que volvió a ser popular cuando el autor de Alicia en el País de las Maravillas creó hasta juegos utilizando símbolos y códigos. ¿Okay? Estas representaciones gráficas podían estar transmitiendo, por ejemplo, conceptos, ideas y palabras.
En los 60 nace en los Estados Unidos el sistema de símbolos Rebus como parte del programa de lectura Peabody Rebus. ¿Okay? Luego estas señoras británicas, Judy Van Osterman junto a Kathleen DeVries, lo ampliaron para utilizarlo como apoyo en el desarrollo de la lectoescritura para estudiantes con retos intelectuales significativos. Así que este método pues contaba con alrededor de 600 símbolos Rebus, así era que se le llamaba. Con la llegada de los programas de computadora, por ejemplo, y con el apoyo de personas como Osterman y otros, el desarrollo de los símbolos, los 600 Rebus, alcanzó la cantidad de 6.000 en el año 2000. Debido a la necesidad y a la demanda de los usuarios, diversas compañías han revisado y creado programas por lo que se han desarrollado nuevos Rebus y actualmente existen sobre 8.000 símbolos para el 2007. Este sistema ha requerido que los dibujos que se usen aseguren de manera clara su identidad. Si entramos a la página symbolworld.org, encontramos historias, chistes y noticias escritas con palabras y con símbolos Rebus. Entre estos, los símbolos van acompañados por la palabra impresa y permite la comprensión de manera más fácil al unir las palabras con los símbolos o dibujos. Existen ya programas de correo electrónico que utilizan el sistema Rebus para usuarios no lectoescritores que se llama Intercom y permite al usuario trabajar a todo textual y pictográfico, que es para gran parte parecido a los pictogramas que encontramos, ¿verdad? en las tabletas y en los celulares. El término Rebus se refiere al uso de un pictograma, como ya expliqué, o herramienta visual que representa un sonido silábico. También se refiere al uso de láminas, dibujos o símbolos para representar palabras o partes de palabras. Los símbolos o dibujos muchas veces simplifican los conceptos abstractos a través de un concepto gráfico como lo es el dibujo. Así que el método Peabody Rebus está dentro del grupo de los analíticos, parte de lo general, que es la lámina, y de ahí a una unidad más pequeña como las sílabas o los fonemas. Este método usa, como les dije, imágenes en sustitución de palabras impresas y puede ser usado para preparar a infantes de 2 o 3 años en la lectoescritura. Hay muchas personas, muchos teóricos, pues que tienen un poquito de reservas en el uso de estos símbolos y pictogramas en el desarrollo de la lectoescritura, porque entienden que eso puede llevar al estudiante a que tenga un aprendizaje más lento. Pero hay que tomar en consideración de que estamos hablando de aplicar este método para estudiantes que ya conocemos que tienen unas condiciones de retos intelectuales, que va a tener un reto más grande en la lectoescritura que un estudiante pues que no tenga retos intelectuales. Dice que en el proceso de pasar las láminas de un libro, el niño va desarrollando destrezas necesarias, como lo es mover sus ojos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y adquirir vocabulario con significado. Que esto también es una de las cosas que nosotros tenemos que ir verificando en la lectoescritura, que es si el niño tiene movilidad ocular de izquierda a derecha, cuando llega al final de la línea, si puedes regresar a la línea de abajo, ¿verdad? Que todas estas son destrezas que van de la mano con el desarrollo de la lectoescritura. El método Peabody Rebus es uno de los diferentes métodos para la enseñanza de la lectoescritura, y al igual que los otros estudiados, utilizan los sentidos, especialmente el auditivo y visual, así que sensorial. Otras características de los símbolos Rebus: representaciones gráficas de conceptos, ideas y palabras frecuentes, uso de indicadores gramaticales como las flechas para indicar el modo del verbo, preposiciones, categorías, los negativos. Tiene una estructura esquemática, están agrupados y clasificados por categoría, por ejemplo, personas, verbos, nombres, pronombres. Y según Reid y Goldhart, las habilidades mínimas que debe tener el estudiante con retos significativos son
Mínimo de necesidad de comunicación, buena agudeza visual y perceptiva, demostrar habilidades mínimas cognitivas, tener algo que decir y comprender, conciencia de contingencia, conciencia del contexto social, reconocer que existen otras palabras con las cuales puede comunicarse, etcétera. Los símbolos, ¿cómo ayudan los símbolos al estudiante? Pues lo ayudan a desarrollar y reforzar el vocabulario de los conceptos que adquieren significado. ¿Ok? Así que a través de esto les puede permitir contestar preguntas relacionadas con sus necesidades, deseos, lectura y comunicarse a través de este medio. Favorece el acceso al currículo general, permite que el individuo logre comunicarse y relacionarse con sus compañeros y familiares. Y dice que la diferencia entre las láminas o las fotografías es que estas pueden tener muchos detalles que distraigan la atención del estudiante, mientras que los símbolos, dibujos, son una representación de una idea pues más simple. Procedimientos para este método. Identificar un tema de interés por parte de los estudiantes, que salga de los estudiantes. Preparar o diseñar un currículo partiendo de los temas identificados como de interés por parte de los estudiantes. Se inicia con dibujos fácilmente identificables por categoría, que pueden ser sustantivos, verbos o pronombres. Debajo de cada dibujo se escribe la palabra que esté representada por el dibujo. Y estas láminas se colocan en franjas por las categorías identificadas. Se introduce el artículo. Y este método tiene su origen del inglés, por lo que se usa el mismo artículo para femenino y masculino, y el sentido lo da el sustantivo que le acompaña. Pues en el caso de español, pues entonces pues se haría el énfasis, ¿verdad?, en cuál de los artículos aplica. Las franjas se colocan en cordeles o ganchos por categoría, al lado una de las otras. Así los estudiantes pueden formar frases u oraciones intercambiando los sustantivos, pronombres, posesivos y verbos. De esta manera se refuerza y demuestra a los estudiantes también la sintaxis, cómo es que va ordenada esa oración y cómo ese cambio de esas palabras puede alterar el significado de la oración. A los estudiantes inicialmente se les presentan las palabras con el rebus y de manera sistemática se van eliminando los rebus y se dejan solo las palabras. Así que solamente tenemos estas claves como para ayudar al estudiante y poco a poco pues las vamos removiendo. Se debe considerar que muchas de las palabras son fácilmente identificables a través de la herramienta visual que es rebus, pero hay otras palabras como los tiempos de los verbos, pasado, futuro, los pronombres posesivos, las preposiciones que deben ser explicados, se introducen una vez los estudiantes puedan leer e identificar las palabras escritas. También, pues por ejemplo, aquí se pueden utilizar los juegos como memory para parear las tarjetas con el rebus y con la palabra. Se puede usar también el Simón Dice para presentar las tarjetas con rebus o solo con la palabra impresa. Lectura oral de cuentos utilizando el rebus como apoyo y en otras ocasiones solo con las palabras impresas. Debates y competencias entre grupos. Dibujo creativo de la parte que más le gustó de la lectura o cuento. Escritura creativa usando el rebus como apoyo y en otras solo la palabra impresa. ¿A quién aplica? El uso de pictogramas va a permitirle al estudiante comprender el significado de las palabras presentadas y puede ser utilizado con estudiantes con o sin retos. Independientemente, esto lo podemos utilizar con cualquier tipo de estudiante, pero ayuda mucho para estudiantes con retos significativos como lo es el autismo, problemas significativos que afecten el área del habla y inclusive discapacidad intelectual leve, moderada, estudiantes, yo he visto que lo aplican con estudiantes con síndrome Down, pues para darles algunos ejemplos. Y aquí establece también, ¿verdad?, lo de retos intelectuales que ya les dije. Estudiantes, pues ustedes saben que los estudiantes con retos intelectuales es que, ¿verdad?, su nivel cognitivo no va a la par con su edad cronológica, ¿ok?
También estudiantes que presentan problemas en destrezas adaptativas y sociales, autismo, dislexia, alteración en el procesamiento del lenguaje, reto neurocerebral como consecuencia debido a un accidente o trauma, y que han perdido todo o parte de las destrezas motoras de comunicación, ¿verdad? Dependiendo de dónde fue la lesión cerebral. Reto en la comunicación, pues por ejemplo, estudiantes con problemas en la articulación de palabras, los niveles de fluidez, ritmo al hablar, o problemas del lenguaje, ¿verdad? En términos que tienen problemas para la comprensión, la expresión. Afasia, ¿verdad? Que son las dificultades del lenguaje que se manifiestan en defectos de comprensión, como les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Ese procesamiento semántico de las palabras y que dificulta su expresión en la comunicación. La afasia no es tan común en niños, pero pues existe. Pueden hacer uso de este método de lectoescritura estudiantes, pues por ejemplo, que presentan dislexia. Resulta eficaz, ya que al iniciarse en lectoescritura con imágenes y símbolos, les devuelve la confianza. El uso del mismo permite éxito inmediato para escalar otros peldaños en el aprendizaje de la lectoescritura. Y estudiantes, como dice aquí, con retos más significativos intelectuales, pues que los hace pues tener algún nivel de avance. Este método no es muy conocido, este se llama el método Sounds, y es un programa de alfabetización temprana. Este método es auspiciado por el Club Rotario de Puerto Rico y otros clubes independientes, y esto también pues el Counterpaint Schools y el Counterpaint Interact Club y del United Way of Metropolitan Atlanta han tratado de divulgar los avances y los beneficios que ha tenido este método. Yo le dejé varios videos y yo creo que por el enlace de uno de los videos que le dije pueden conseguir más, pero si buscan así solo método Sounds no van a encontrar mucho. Y tienen también, les dejé una guía de uso de este método. Este método, miren, aquí hay un enlace a la guía, aunque yo la descargué y se las puse también en materiales de apoyo. Es una herramienta para niños con necesidades especiales, con discapacidades intelectuales, físicas y del desarrollo, para quienes la lectura es un menudo desafío. ¿Okay? Es aplicable a cualquier idioma basado en el alfabeto latino y es por lo tanto particularmente importante si vives en un lugar multilingüe. Lo están utilizando mucho en escuelas en el estado de la Florida. Se introduce inicialmente en niños cuya edad de desarrollo es entre 5 meses y 24 meses. Incluye una guía, que es esta que les puse aquí, que es para ayudar a enseñar a los niños las habilidades fundamentales de alfabetización. Dice que esta guía pues va a ser útil para que el padre en la casa pueda complementar, ¿verdad? O el cuidador, o en una guardería, o el maestro de clases, para que todo el mundo pues aprenda a usar el método. Así que a través de la guía pues les va a dar las herramientas lógicas y eficaces para ayudar a los niños a aprender a leer y escribir. Como ustedes ven ahí, tienen como unas letras grandes de madera que cuando llamamos aquí al United Way of Metropolitan Atlanta, ellos te proveen, es como un saquito con todas estas letras, donde el estudiante tiene que estar tocando, viendo la forma de cada una de esas letras. Tienen como unos imanes atrás. Dice que está diseñado para montar conocimientos de impresión temprana sobre la ola de desarrollo del lenguaje temprano. Este método asegura que la escritura y la lectura se desarrollen de la manera más natural y oportuna posible. La investigación revela que el cerebro de un niño ha asimilado los sonidos de los idiomas en su entorno ya de los 10 a los 12 meses de edad, incluso antes de que el niño haya aprendido a hablar.
Este fenómeno logra y sugiere la lenta e incidental introducción de la impresión como complementaria a aprender a hablar, escribir y leer. Se separan de maneras muy intencionales con sounds. Las lecciones de vocabulario sound deben ser paralelas a las lecciones de sonido de letras. Y la investigación que se ha hecho con este método confirma que el mejor predictor de la habilidad de alfabetización de infantes es la habilidad de alfabetización en sus primeros inicios preescolares. Las etapas. A. Presentación de un vocabulario básico combinado con el conocimiento del sonido de las letras es la etapa 1. Proporciona al niño herramientas para la segunda y tercera etapa de sounds, que la segunda etapa es construir palabras, escuchando los sonidos en palabras habladas. Por eso es que lo puse dentro de los analíticos, porque también, ¿verdad?, escucha palabras para luego ir a lo más pequeño. Usando conocimientos de sonidos de letras combinados con un vocabulario básico para hacer sonar palabras. Algunos de los procedimientos para implantación del programa. Por ejemplo, letter sound, solamente un sonido para cada uno de los símbolos. Se enseña solo letras minúsculas. Dice, concéntrese en la cara de cada niño y asegúrese de que el niño esté observando su boca mientras forma el sonido de las letras. Fomente, pero no exija al niño que le devuelva el sonido. Pregunte, ¿dónde está blanco? O toca esto. ¿Ok? No preguntar como que qué es esto, sino dejarle como que llena blanco para que el niño se impulse a terminar. Marcar un pequeño círculo en el suelo. Cantar la canción del alfabeto sin hacer asociaciones con los símbolos. Dice que las lecciones grupales deben ocurrir diariamente en el salón de clases con una duración de 15 y 20 minutos de diversión. Cuando comienza la escritura, la expresión personal, no la ortografía, es verdad que en este método pues no importa en ese momento. Se utilizan pues por ejemplo las letras que proveen. Se utiliza mucho, ¿verdad?, trabajar en el piso, en la alfombra, franjas. Podemos poner también en el piso como estos pads para encajar las letras y formar palabras en el piso, en la pared. Aquí le estaba hablando de la cestita con todos los símbolos del programa de alfabetización temprana Sounds. Se dice que estos símbolos son de nylon, no tóxicos, y son de color blanco vainilla, liso, como el satén, y apto para lavavajillas, así que son lavables. Cada letra tiene braille estratégicamente colocado en la superficie frontal. O sea que pues también podemos utilizarlo con estudiantes de baja visión. La alfombra de escritura, ¿verdad?, se utiliza para construir palabras. Se pueden estar moviendo esas letras, un sonido a la vez, y está diseñada para letras sounds. Por medio de este mecanismo natural, trabajan en la construcción de palabras, promueve la asociación de letras y sonidos para así construir la palabra. Dice que un niño que está seguro con asociaciones de letras y sonidos puede escribir palabras con los símbolos mucho antes de que la mano joven del niño pueda formar las letras. El niño construye lentamente una base de asociaciones de letras y sonidos para las primeras etapas de la lectura. El aprendizaje se vuelve incidental y que es como más natural y divertido para el niño. Trata sobre el aprendizaje temprano, y la mano es esencial para este proceso. En Sounds, la lectura a la vista no es el objetivo. Dice que el descubrimiento es el objetivo. A los niños pues les encanta rastrear las letras con sus pequeños dedos, diciendo cada sonido. Las páginas deben ser resistentes al agua, duraderas y dimensionadas para que los dedos pequeños exploren la forma de cada letra. ¿Okay? La línea colocada a la izquierda sugiere el margen izquierdo, reforzando directamente la orientación de izquierda a derecha
de cómo se tiene que seguir, ¿verdad? La unión para formar una oración. Es muy, muy, muy interesante este método. Aquí está a la mano izquierda una hoja de seguimiento individual porque tenemos que ir rastreando, ¿verdad? Los niveles en que el estudiante pues ha conseguido, ¿ok? Y hoja de seguimiento en el salón. Está la individual y del salón. Aquí vemos cómo los niños se tiran como que al piso a jugar con las palabras. Go ahead, start at the beginning. Yeah. Hop. Hop. In. In. Hop, Hop. in. Hop in. Hop in what? B. D. Hop in bed. Hop in bed. Did you read that? Descubrió la oración. Aquí tenemos 2 videos adicionales que también los pueden acceder desde, le dejé la presentación en formato PDF, pueden acceder los videos. Y me parece que tengo otro de Sounds en la parte de material de apoyo de videos. A través de ese pueden conseguir más videos. ¿Verdad? Que hay ejemplos de otras actividades, como ven, muy multisensoriales. Aquí da otros ejemplos adicionales de actividades que pueden hacer con estas letras Sounds. Y pues aquí una conclusión del método de alfabetización de Sounds, que es una herramienta pues muy valiosa para el aprendizaje de la lectura y escritura en niños de todas las edades y tiene un efecto dramático en niños con necesidades especiales. Es un programa diseñado para desarrollar el conocimiento del lenguaje de la forma más natural y oportuna posible. Bien, sé que fui rápido, pero verdad es importante de que cubriéramos la explicación de los 4 métodos, y la tarea que tienen en esta lección 6 es parecida a la de la lección 5, pero en este caso ustedes tendrían que buscar cuál de los métodos le haría, pues ustedes escogerían para el caso que puse, un poquito más corto. Para el caso de Alexis, ¿cuál utilizarían en términos de ayudarlo con su problema de dislexia? ¿Ok? Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a reunir el jueves a las 5 para contestar preguntas sobre alguno de los métodos o de la tarea. Estoy corrigiendo poco a poco los trabajos. Sé que la cosa se ha puesto bastante fuerte en términos de los retos en estas fechas importantes. Ya yo les dije, ¿verdad? Es importante pues que nos tratemos de poner al día con las tareas. Los que no hayan podido terminar la tarea 4 o 5, pues entonces pues me avisan el jueves para entonces yo abrir más tiempo y que puedan completar estas tareas, ¿ok? Así que nos veremos el jueves entonces. Buenas noches.